Y Jesús, antes de llenarlos del Espíritu Santo, los llevó a Samaria a que arreglaran un conflicto que ni siquiera a ellos les pertenecía, eran de sus abuelos y sus tatarabuelos, pero necesitaban sanar cosas del pasado. Bueno, quiero que abran su Biblia en Juan, primera de Juan, no, Juan, ¿sí? Juan capítulo 4. Quiero compartir una palabra que ha sido de bendición para mí. Y espero que alguien pueda rescatar algo, sin duda que sí. Para alguien es esta palabra, o por algún puntito, algún subpunto, algún versículo. Me encantó lo que dijo Lucre ahí, quizás las palabras que tú dijiste, Lucre, eran para alguien, ¿sí? Muy bien, Lucre y José son como los chilenos de Nación, ¿sí? ¿Dónde están los chilenos de Nación? En Chile abriendo Epicentro Nación, ¿sí? Así que bueno, José y Lucre, uno de los peces más gordos que tenemos, ¿sí? En la iglesia, no es por vos, Lucre, ¿sí? Se nos van para España, ¿sí? Pero bueno, eso nos abre una puerta de vacaciones por allá, ¿sí? Así que estamos contentos por eso, ¿sí? Y bueno, siempre decimos que no los perdemos, sino que nos extendemos a España. Así que bueno, creo que hay que trabajar con esa visión. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 4, acerca de este pasaje. Y me llama la atención un versículo. Quiero que veamos ahí Juan capítulo 4, versículo 1, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y aclara ahí, entre paréntesis, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Diga conmigo, y salió de Judea y se fue a Galilea. ¿Sí? Ese era el camino que tenía que hacer. Vamos de vuelta. Y salió de Judea y se fue a Galilea. Y el versículo 4 fue el que me llamó la atención y dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. ¿Sabés qué significa Sicar? Tierra de borrachos. Tierra de borrachos. Un lugar quizás hasta difícil e incómodo llegar. Junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Diga conmigo, y le fue necesario pasar por Samaria. Vamos a orar. Quiero que agarre la mano el que está al lado tuyo. Agarre la mano, ¿sí? Si la tiene calentita la mano, es que está bien espiritualmente. Si la tiene fría, que está en pecado, ¿sí? Tocá la mano acá arriba, a ver, tocale la mano ahí arriba, si tiene mala circulación de sangre, que tiene COVID, así que marchaste, ¿sí? Oramos. Señor, bendice esta palabra, que podamos seguir alegres, contentos de estar juntos, somos iglesias amigas, somos familias, Señor, y podemos estar hoy aquí disfrutando de tu presencia, la misma presencia que nos ha unido, que nos ha atraído a ti. Bendice esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Samaria era una ciudad o un territorio que quedaba a mitad de camino. La Biblia dice que Jesús hizo su primer milagro. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Convertir el agua en vino. Cuando hizo el primer milagro se fue a Judea, ahí donde estaba bautizando Juan. Dice la palabra del Señor que los discípulos de Jesús también bautizaban. Pero cuando él regresó, dice la palabra del Señor que él quería regresar a Galilea. Dice la Biblia literalmente acá, le fue necesario, ¿sí? Necesitaba pasar por Samaria. Yo quiero que entendamos algo de la historia del pueblo de Israel. Los judíos nunca pisaban la tierra de Samaria. Cuando ellos tenían que ir de Galilea a Judea, ellos rodeaban la perimetral, como tenemos acá, ¿sí? Para poder llegar, tenían que hacer muchísimos kilómetros más, pero ellos no pisaban esa tierra porque era una tierra de conflictos, era una tierra de líos, de problemas, tenía un historial difícil, y literalmente me llama la atención acá, ¿por qué Jesús, en vez de rodear Samaria como lo había hecho para poder llegar a Judea, al volver a Galilea? Quiero que entiendan algo, Galilea era el lugar donde vivían casi todos sus discípulos. Galilea fue el lugar en donde Jesús hizo más milagros y desarrolló su ministerio. Entonces, él al regresar de Judea a Galilea, dice la palabra del Señor, le fue necesario pasar por Samaria.
Y yo quiero compartirte esta palabra en esta noche, porque quizás tú también tienes un Samaria y le hemos cantado a Dios, Señor, con tu presencia vamos a todos lados. Pero si Dios necesita que este año tú pases por Samaria, por esa tierra que evitas, por ese lugar que es incómodo pasar, por ese lugar donde si fuéramos nosotros, Dios, no pasaríamos. No sé si alguna vez escuchaste la frase, si yo fuera el pastor, ¿sí? No decidiría pasar por ese lugar. Y en esta noche yo quiero hablarte de tu Samaria. No sé cuál es tu Samaria. Quizás tu Samaria sea el lugar de tu quebranto, donde quizás Dios forma una nueva vasija y más preciosa de nosotros, pero sabemos que es difícil pasar por ahí porque hay situaciones difíciles. Quizás tu Samaria sea el valle de lágrimas, que estás esquivando atravesar, pero si lo atraviesas, sabes que del otro lado hay un estanque de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabemos que hay bendición del otro lado, pero ¿cuánto nos cuesta el poder atravesar ese valle? Y muchas veces nosotros lo esquivamos. Yo no sé si tu Samaria es algún sueño frustrado, yo no sé si tu Samaria fue alguna pérdida en este tiempo. Pero hay Samarias en nuestra vida que nosotros evitamos y decidimos caminar muchos kilómetros más en vez de atravesarlas. Pero me encanta que a Jesús se le ocurrió pasar por Samaria porque tenía un propósito con sus discípulos. Y lo que quiero compartirte en esta noche es, será necesario pasar por Samaria. Dios tiene un propósito en tu Samaria. ¿Cuántos dicen amén? Y te los quiero compartir. Primero, ¿por qué era necesario que Jesús pasara por Samaria? Primero, quiero que entiendas esto, porque literalmente, Jesús necesitaba trabajar en la historia de sus discípulos, en el pasado de sus discípulos. Quiero que vayamos al versículo 9. El versículo 9 de este pasaje dice, cuando Jesús comenzó a conversar con la mujer, le dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y dice ahí literalmente, la mujer dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Yo lo que quiero decirte es, Jesús quiso pasar por Samaria porque necesitaba trabajar en la historia de sus discípulos para lo que Él iba a hacer con él. Yo lo que quiero decirte en esta noche es que muchos de los que estamos acá, aún quizás sirviendo a Dios ya hace años, Dios necesita que este año pases por tu Samaria. Porque hay situaciones de la historia de tu vida que necesitas resolver. ¿Cuántos dicen amén? Difícil que digamos amén, a veces cuando sabemos que hay cosas en nosotros que tenemos que resolver. Y quiero decirte que quizás Dios te lleve este año a atravesar tu Samaria y te convierta este año en el año de la mayor victoria para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero que entiendas esto. Galilea era el lugar en donde Jesús desarrolló su ministerio. Es más, cuando llegó a Galilea, después de haber pasado por Samaria, hizo su segundo milagro. Sanó la mano de uno que estaba seca, ¿sí? Y después de ahí comenzó a hacer una fama tremenda y desarrolló todo su ministerio. Quiero que me escuche alguien que sirve a Dios acá. Quizás Dios te está diciendo que antes de que sigas caminando a tu Galilea, a tu ministerio, al lugar en donde Dios te quiere usar, al lugar de tus sueños, te será necesario pasar antes por Samaria. Por el lugar donde has evitado pasar y donde Dios, tanto tu iglesia como la nuestra, trabajan mucho las emociones y las cosas que tenemos que resolver. Y quizás tu Samaria sea el lugar que has evitado dejar que Dios te toque. Y quizás este sea el año donde Dios dice, antes que continúes con tu ministerio, antes que continúes sirviendo, adorando, liderando, siendo pastor, predicando, necesariamente tendrás que pasar por tu Samaria. Decirle que está a tu lado, Dios te está hablando, ¿sí? A vos. Bueno, déjame tomar ahí un vasito de, no sé qué es esto, té, ¿no? Té sagrado. Ahora, quiero que entiendas esto. ¿Por qué era necesario, escúcheme bien, que Jesús llevara a los discípulos a Samaria? Porque en Samaria Jesús iba a sanar el pasado de su historia. Y muchos de nosotros necesitamos sanar el pasado de nuestra historia porque está relacionado, escúchenme bien, con el futuro cumplimiento de las promesas que Él nos ha dado. Y si vos no arreglás el pasado de tu historia, no permitís que Dios quizás te lleve a tu Samaria, hay cosas en tu futuro que no la vas a lograr. Quiero que pienses esto. Jesús le dio una promesa a los discípulos antes que Él se fuera: quédense en Jerusalén, se llenarán del Espíritu Santo y me serán testigos. ¿En dónde dice la palabra? En Jerusalén, en Samaria, perdón, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último,
de la tierra. Quiero que entiendas algo. La promesa más grande que Jesús le dio a los discípulos, ¿qué incluía? Samaria. Y si ellos no sanaban el conflicto con los samaritanos, dice la palabra del Señor, me serás testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y después de Samaria hasta lo último de la tierra. O sea, indudablemente la promesa de Jesús para los discípulos, para su ministerio, incluía Samaria. Y Jesús, antes de llenarlos del Espíritu Santo, los llevó a Samaria a que arreglaran un conflicto que ni siquiera a ellos les pertenecía, eran de sus abuelos y sus tatarabuelos, pero necesitaban sanar cosas del pasado. ¿Cuántos me entienden? Dicen amén. Hay un Dios que te quiere levantar, que te quiere promover, como decimos ahora, pero también conoce la historia de tu pasado y quiere sanar cosas de tu pasado, resolverlas porque afectarán tu futuro. Una de las cosas que Jesús le dijo es, me serás testigo. Quiero que entiendas esto. Hay gente que cumple en cierta medida los sueños de Dios en su vida, pero nunca llega hasta lo último de la tierra, porque antes de llegar a lo último de la tierra, incluye también tu Samaria. Necesitas resolver los conflictos de tu vida, porque quizás no llegues a cumplir todos tus sueños y no va a ser culpa de Dios, va a ser porque quizás esquivaste pasar por tu Samaria. ¿Cuántos me dicen amén? Me encanta que esta palabra se cumplió poco tiempo después. La Biblia dice que vino la persecución, los 12 apóstoles se quedaron en Jerusalén, fueron los únicos, pero aquellos 3.000 y 5.000 que se convirtieron se dispersaron por todos lados. Dice la Biblia que hasta los diáconos se dispersaron y uno de los diáconos era Felipe. ¿A dónde fue Felipe a parar? No a la comisaría, como dice la canción, sino que fue a parar a Samaria. Dice la Biblia que Felipe se convirtió en un evangelista de Samaria. Se convirtió muchísima gente y cuando se comenzaron a convertir, dice que llamaron a los discípulos que estaban en Jerusalén y los discípulos que estaban en Jerusalén vinieron hasta Samaria y ¿sabes qué hicieron? Pusieron las manos sobre los nuevos y recibieron la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si estás entendiendo la palabra, pero el Pedro y el Juan que estuvieron en Samaria años anteriores, ¿sí? Y que Dios sanó su corazón, pudieron volver a la tierra de Samaria a orar por los nuevos y llenarlos del Espíritu Santo. ¿Cuántos me dicen amén? Y si lo entienden, le damos un aplauso a Dios fuerte en esta noche. Y un grito de júbilo. ¡Esa! Entonces, hay promesas que Dios te dio que están directamente relacionadas con tu Samaria, con situaciones del pasado que tenemos que sanar y tenemos que resolver. A mí me pasó, la otra vez le compartía a los chicos de los adolescentes, Dios me dio una palabra, en un tiempo envió un predicador, esa palabra hablaba de que yo estaba viviendo un tiempo difícil, yo luchaba con complejos de inferioridad, ¿sí? Yo decía que esos complejos de inferioridad estaban disfrazados de timidez, no era timidez, sino que mi situación, yo lo he llamado gigante silencioso, yo luchaba con un gigante silencioso, disfrazado de timidez, pero eran complejos de inferioridad. Quería agradar a todo el mundo y vivía para eso, no tenía sueños, no tenía objetivos y bueno, descubrí en el IVA que esa limitación que tenía se llamaban los complejos, hasta que Dios envió un predicador, estaba por allá atrás en el IVA, fue en el tiempo donde Santiago también recibió una palabra y ese predicador dijo, ya no serás una gallina, sino que serás un águila. ¿Cuántos dicen amén? Desde ese día dejé de ser hincha de Nacional y me hice hincha de Peñarol. Ah, tremendo. Esto se puso muy espiritual, muy bien. Pero fuera de broma. Dios me dio esa palabra. Hoy nuestra iglesia se llama Alas de Águila porque creo que aún todos los que estamos en la iglesia nos atraviesa, ¿sí? El poder superar situaciones. Dios me dijo que sería como un águila. El águila tiene la capacidad de atravesar las tormentas y volar ahí arriba hasta que las tormentas se disipan. Yo creo que todas las iglesias necesitamos un alas de águila. ¿Cuántos dicen amén? Y una nación también, sin duda que sí, ¿sí? Nos necesitamos, nos complementamos. No solo Dios tuvo que resolver eso en mí, cuando era antes de ser novio de la que es mi esposa hoy, porque si no muchas cosas no las hubiera logrado. Ese era mi Samaria, el resolver los conflictos emocionales que yo tenía. ¿Sabes que por causa de mis situaciones emocionales yo tuve muchos celos? En algún momento, aún después de casado, tuve que hablar con Santi. Santi ha sido mi consejero. Me ha ido bien en el matrimonio porque ha sido mi consejero matrimonial. Si usted necesita que le vaya bien, hable con el pastor Santiago. Un aplauso para el Santi. ¿Sí? Tremendo. Hay algunas cosas que no podemos contar. Sí, muy bien. Pero bueno,
Y saben que tuve celos, saben que los celos son amargos. Yo celé a Bego, no solo con la gente que iba en el ómnibus, sino que hasta que ella dijo basta en nuestro noviazgo, no tuvimos 5 años de novio y 1 año nos separamos, porque yo la celaba hasta con mis hermanos. No la dejaba hablar con mis hermanos, ya era algo enfermizo. Y ella dijo, te amo, pero no quiero casarme con este hombre. Y bueno, esa situación de separación que fue como 1 año, fue como mi Samaria, ¿sí? Donde tuve que solucionar ciertos conflictos emocionales en mi vida si yo quería continuar hacia mi Galilea, que en vez de Galilea era Begonia, ¿sí? Pero bueno, quería continuar con ese noviazgo. Lo que quiero decirte es, hay cosas que Dios te ha prometido que están relacionadas con tu pasado. Y necesariamente vas a tener que pasar por esa Samaria para resolver esos asuntos. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que te quiero compartir es, ¿por qué le fue necesario a Jesús pasar por Samaria? No solo porque había un conflicto que había que solucionar, sino también, escúchenme, había allí en ese lugar una mujer pecadora que necesitaba encontrarse con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si te pasa a vos, pero muchas veces en nuestros momentos más difíciles, en nuestra Samaria, no sé por qué a Dios se le ocurre usarte de manera especial con algunas personas, ¿sí? Y quizás en la tierra que se evitaba pasar, a la tierra que no se atravesaba, sino que se rodeaba, Jesús pasó con sus discípulos y una mujer muy pecadora se encontró con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que no le tengas miedo si es el Espíritu Santo que te quiere llevar a tu Samaria, porque quizás ahí en ese lugar es cuando Dios te use de manera especial. Pero también quiero que entiendas algo, quizás tu Samaria, tu lugar de conflicto, el que evitás, el que no querés ser molestado en tus emociones porque te incomoda, también sea el lugar quizás donde tú te encuentres más con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Quizás muchos de nosotros necesitamos una nueva relación con Jesús para poder servirle, para poder volver a enamorarnos. El versículo 25 dice así, miren el detalle de estos versículos. Hablando la mujer, no voy a leer todo el capítulo porque no podemos, pero el versículo 25, la mujer se encuentra con Jesús o entiende que Jesús era el Cristo. Dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos porque estaban en otro lado, habían ido a comprar pan, creo, ¿no? Y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Escucha bien lo que dice el versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Cuántos me dicen amén? Entiende este pasaje. Esta mujer pecadora había tenido muchos maridos y el que tenía ahora no era el de ella. La Biblia dice que ella comenzó a conversar con Jesús y se dio cuenta que con el que estaba conversando era aquel de lo que los profetas habían hablado hace años. Y dice la palabra del Señor que literalmente ella se dio cuenta y le dijo a la gente a la cual después fue a buscar, ¿no será este el Cristo? Lo que quiero decirte en esta hora es que quizás en medio de tu momento más difícil, a mí me ha pasado, y sé que muchos que están acá también lo afirman, quizás en los momentos más difíciles es cuando más te encontrás con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quizás tu Samaria, la que quisiste evitar o la que tú quizás no elegiste pasar, será el momento quizás donde más te encuentres con tu Cristo y ese puede ser una experiencia tremenda para contigo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay un detalle acá que me llama la atención. Dice que ella salió corriendo, le impactó el entender que estaba hablando con Cristo. Pero literalmente dice algo acá, dice que ella dejó su cántaro y salió corriendo. ¿Qué significa el cántaro? El cántaro representa la responsabilidad de esta mujer, el rol que tenía esta mujer, era la que tenía que sacar agua, era la que tenía que alimentar a los camellos, al ganado. Y me encanta porque dice que por un momento fue tan impactante el encuentro con Cristo, que por un momento ella decidió dejar el cántaro, no lo olvidó, no lo abandonó, sino que lo dejó ¿para qué? Para correr e ir a contarle a su gente que se había encontrado con Cristo. ¿Qué es lo que Dios me hablaba acerca de esto? Hay mucha gente que necesita volverse a encontrar con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque no están dispuestos a soltar su cántaro para poder correr. Quizás tu cántaro es tu estudio, quizás tu cántaro es tu trabajo, quizás tu cántaro es hasta tu misma familia, tu responsabilidad. Dios no está diciendo que la abandones,
Dios te está diciendo, quiero que lo sueltes un momento porque te necesito corriendo. ¿Cuántos dicen amén? Necesito que puedas correr a servirme, necesito que puedas correr a predicarle a otros. Y muchos de nosotros nos encanta estar en la iglesia nación, pero quizás pertenecemos a un pueblo que ama a Dios y sentimos su presencia, pero cuando Él comienza a incomodarnos de que debemos de dejar quizás por un momento no abandonarlo, Dios no te está pidiendo que lo abandones, Dios te está pidiendo que lo sueltes y quizás nos incomoda que Dios nos hable de eso y quizás una de las cosas que Dios me decía es cuando tú no estás dispuesto a soltar tu cántaro, es que quizás no te has encontrado verdaderamente con Cristo. Porque cuando te encuentras con Cristo, instantáneamente eso va a fluir. ¿Cuántos dicen amén? Ella no lo pensó, lo largó y salió corriendo. No lo abandonó porque trajo a la gente para que conociera a Cristo y habrá vuelto a tomar su cántaro. Y quizás muchos de los que estamos acá, Dios te está diciendo, te voy a llevar a tu Samaria, porque quizás en tu Samaria es cuando te volvés a encontrar conmigo. Y cuando te volvés a encontrar conmigo, yo sé que estarás dispuesta a soltar tu cántaro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirte algo. Capaz que en tu Samaria te encuentres al otro Jesús de tu pastor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Leyeron el libro? ¿Sí? Quizás te encuentres otro Jesús en tu Samaria y ese otro Jesús te haga estar dispuesta a soltar tu cántaro por un momento. Y le vas a poder cantar, Señor, si tu presencia conmigo no va, ¿sí? Y no me voy hasta que me llenes, ¿sí? Hasta que me toques. Ya le cambié la letra, ¿sí? Lo último que quiero compartir en esta noche. Me llama la atención este versículo. Y les fue necesario pasar por Samaria. Habían pasado de Galilea a Judea, rodeando Samaria, pero al volver a Jesús se le ocurrió pasar por Samaria. Porque había cosas del pasado de los discípulos que tenía que arreglar. Y quizás Dios te está hablando en esta noche que hay cosas que tenés que arreglar para poder continuar. Porque también había allí una mujer que necesitaba conocer a Jesús. Pero también quizás el pasar por nuestra Samaria sea un nuevo encuentro con Jesús, ese momento de quebrantamiento. La otra vez le compartía a los líderes, le preguntaba, ¿qué es lo que Dios usa para quebrantar tu corazón? Y muchos dijeron, tenemos temor de eso, ¿sí? Porque no queremos que Dios nos quebrante, pero cada vez que Dios nos quebranta está formando una nueva vasija de nosotros. Acuérdense del alfarero, él deformaba su vasija, se desmenuzaba, pero la tenía en su mano y formaba una mejor como Él quería. Y quizás tu Samaria sea el lugar de tu quebranto, pero una de las cosas que he entendido de Dios es que Dios usa todos los quebrantos. ¿Cuántos dicen amén? El quebranto transforma nuestra vida y nos acerca a Jesús. Lo último que te quiero compartir, ¿por qué le fue necesario pasar por Samaria y con sus discípulos? Quiero que entiendas esto, porque en Samaria Jesús iba a cambiar definitivamente la visión de los discípulos. Los discípulos no fueron los mismos después que llegaron a Samaria. Dios cambió su visión. Literalmente Samaria está ubicada a 200 metros más alto en el territorio que todas las demás regiones. O sea, están en una altura. Si ustedes leen la definición de lo que significa Samaria, Samaria significa atalaya, vigía. ¿Por qué? Porque es una tierra alta para poder observar a las demás. No fue casualidad que Jesús los llevó a esa tierra para cambiar definitivamente la visión de sus discípulos. Y yo quiero decirte que muchas veces el atravesar por tu Samaria hace que tú veas las cosas diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Mirá lo que dice el versículo 4:35. Escúchenme bien, este versículo es muy conocido, pero dice, ¿acaso no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para el tiempo de la siega? Pues yo les digo, alcen los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Cuántos dicen amén? Aclaro algo, cuando habla de la siega no habla de una hermanita no vidente, sino que está hablando de la cosecha y de la siembra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Muy bien, por las dudas. Pero me encanta este versículo, porque dice la palabra del Señor que Dios lo llevó a una tierra alta, y no sé si ustedes han subido a lugares altos, pero se ve diferente, ¿sí? Se ve de manera panorámica. Y Jesús lo llevó a ese lugar y le dice, ustedes están diciendo que los campos no están listos todavía, pero yo les digo, los invito a levantar sus ojos. La acción de levantar los ojos es un cambio de visión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Cuando uno mira hacia abajo y levanta sus ojos, tiene otro panorama. Jesús los invitó a levantar sus ojos y ver que la cosecha ya estaba lista. Y una de las cosas que Dios me decía es que muchas veces nosotros hablamos lo que vemos, ¿sí? De la abundancia también del corazón habla la boca, pero muchas veces hablamos lo que vemos. Y hay gente que no ve, no tiene visión, y es lo que habla, es lo que repite. Y una de las cosas que Dios me decía es que lo que tú logres ver es lo que vas a conquistar.
No vas a conquistar nada de lo que no veas. Cuando Dios te invita a levantar tus ojos y ver de forma panorámica, así como la visión que tiene tu pastor, sin duda, Dios te está desafiando a que puedas alcanzar todo lo que ves. Tanto a Moisés como a Abraham, Dios lo llevó a un monte alto, a Moisés antes de morir, y a Abraham quizás también, antes de introducirlo a una tierra, y le dijo, todo lo que ves del norte al oeste, al este, al sur, dice la palabra del Señor, a los dos les dijo lo mismo, esta es la tierra, todo lo que logres ver será la tierra que herede tu descendencia. Y por algo le dijo, lo que logres ver, lo que logren ver tus ojos. Lo que quiero decirte en esta hora es que quizás la Samaria por la que Dios te ha atravesado o ha permitido que atravieses, que no la esquives más, que no la rodees más, que no te escapes más, sea el lugar en donde tu visión se amplíe definitivamente. ¿Cuántos dicen amén? Finalizo diciéndote esto, no los leo, pero los siguientes versículos están como fuera de contexto. Yo no sé por qué los ubicó Dios ahí en ese lugar, pero dice literalmente la palabra del Señor hablando de la cosecha de almas. Le dice Jesús a los discípulos ahí en esa altura, ustedes van a cosechar lo que no sembraron. Por lo general hay una ley en la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pero la única vez en que Dios dice que vamos a cosechar donde no sembraron, lo dice literalmente porque ustedes van a cosechar donde otros sembraron, es en el área de las almas. Literalmente acá está hablando de las almas, él lo dice en uno de los versículos. Y una de las cosas que creo que nuestras iglesias, sin duda, y todas las que quieran, ¿sí? Creo que Dios nos ha llamado para tener un tiempo de cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Y no es para cualquiera el tiempo de cosecha. ¿Sabes para quién es? Para el que esté mentalizado. Yo estuve un tiempo viviendo en el campo y aprendí que se necesita empleados diferentes para sembrar y empleados diferentes para cosechar. Se necesita herramientas diferentes para poder sembrar y herramientas diferentes para poder cosechar. Se necesita mentalidad diferente para poder sembrar y mentalidad diferente para poder cosechar. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que nuestras iglesias y otras, sin duda, están mentalizadas porque estamos viviendo un tiempo de cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Un tiempo de agrandar templos, un tiempo de crear cosas nuevas. Yo creo que Dios nos está llamando para un tiempo de cosecha. Y literalmente fue adrede que Jesús lo llevó hasta la tierra más alta de la región y le dijo, quiero que levanten los ojos y quiero que vean lo que yo veo. Los campos están listos para ser cosechados. ¿Cuántos dicen amén? Así que lo que Dios quiere decirte en esta hora es, quizás este sea el año donde tengas que atravesar tu Samaria. Pero será un año para conocer más a Cristo, será un año para arreglar tu pasado y quizás sea un año para que amplíes tu visión, porque todo lo que logres ver es lo que vas a conquistar. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Yo quiero que cerremos nuestros ojos y quiero finalizar con un llamado muy específico en esta noche. Cerrá tus ojos ahí donde estás, quizás la palabra de esta noche de alguna manera tocó tu corazón. Quizás tienes al lado tuyo a alguien que ya está pasando por su Samaria o lo pasó y no lo entendió. Y le decís, Señor, ¿por qué no le diste la vuelta a esto y tuviste que hacerme pasar por esta situación? Fue una situación de llorar. Escúchenme bien algo más que Dios me decía. Tu Samaria es un tiempo temporal, no definitivo. No es para que te quedes a vivir toda la vida. Tu Samaria es un tiempo donde quizás hasta llores, pero es un tiempo de aprendizaje, no es un tiempo de castigo. Es un tiempo de solución de problemas. Y quizás el que está al lado tuyo tuvo que pasar por Samaria. No te voy a invitar para esta palabra, así que quiero que tomes la mano calentita del espiritual que está al lado tuyo y orás por él o por ella, ¿sí? Lo vas a bendecir. Si tiene algún dedo frío, reprendelo, ¿sí? En el nombre de Jesús. Señor, bendigo a la mujer samaritana que tengo al lado mío. ¿Sabés que es pecadora? ¿Sí? ¿Sabés que es pecador? O bendigo al discípulo que está al lado mío, Señor. Quizás este fue el año que más lloró. Quizás fue este el año donde más derramó lágrimas en el valle. Pero tiene garantizado que por haber estado en el valle de lágrimas, le espera el estanque de bendiciones. Le espera un tiempo de triunfos, de alegrías, de gozo, de conquistas. Quizás fue el momento en donde tú le diste una nueva visión, el pasar por esa Samaria, el pasar por ese momento difícil, el pasar por ese momento donde si tú fueras Dios lo evitarías.
pero el Dios al que amas y sirves te hizo pasar por ese momento, por esa Samaria, no te la hizo rodear, estabas dispuesta a caminar mucho más con tal de no llegar a esa persona, a esa situación, a volver a recordar ese pensamiento, a volver a recordar ese capítulo de tu vida que te lastimó, que te hizo doler. Pero hay un Dios que sabes que tienes que sanar, y te digo en el nombre de Jesús que hay un Dios en esta noche que está dispuesto a esperar a que sanes tu corazón, a que puedas en el nombre de Jesús sentirte sana, sentirte libre, porque hay un Dios que te desafía a dar un paso más, hay un Dios que te desafía con nuevos desafíos, pero quizás tu vida necesita una pausa para poder recuperarte. Y quiero que entiendas en esta noche que Dios te dice: te voy a esperar porque te necesito, voy a esperar que sanes, voy a esperar que te recuperes. Yo no sé si los demás van a entender tu tiempo, pero yo sí te voy a dar ese tiempo a que sanes, a que te recuperes, a que tomes aire, a que vuelvas a sentir que te perdoné, a que vuelvas a sentir que te amé, a que vuelvas a sentir que hay gente a tu lado que te quiere acompañar, aunque a veces no entienda todo de tu vida. Pero en esta noche hay un Dios que te está diciendo: yo quiero que sanes tu corazón, que liberes tu alma, que perdones al que tengas que perdonar. Y quizás Dios está hablando a alguien aquí en esta noche. Sabes que cuando tú perdonas al imperdonable, el que es libre no es esa persona, el que eres libre eres tú. Y quizás en esta noche Dios le está diciendo algo: tienes que perdonar a tu esposa, tienes que perdonar a tu esposo, tienes que perdonar a tus padres, tienes que perdonar al que quizás ya no está vivo, porque cuando decides perdonar, el más beneficiado eres tú. Y quizás en esta noche Dios te está diciendo: quiero que actives el perdón dentro de tu corazón, porque esa es tu Samaria. Y cuando lo logras activar, cuando logras cumplir con lo que te estoy desafiando, llegarás hasta el resto del mundo, llegarás hasta lo último de la tierra. Naciste para llegar hasta ese límite, naciste para llegar hasta ese lugar, pero quizás en esta noche Dios te está diciendo: yo estoy contigo, no te dejaré. Hemos cantado juntos: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Y Dios te ha dicho: mi presencia irá contigo y te daré paz, te voy a acompañar, no estarás solo en Samaria. Escúchenme, los discípulos no estuvieron solos en Samaria, estaba Jesús con ellos, el que conocía sus emociones, el que conocía los pensamientos de los discípulos que pensaron en su corazón, porque este hombre habla con esa mujer todavía que es samaritana. Hay un Dios que conoce tus pensamientos, hay un Dios que conoce tus emociones, hay un Dios que conoce lo que te moviliza. Lo vuelvo a decir: hay un Dios que conoce lo que te moviliza. Hay cosas que movilizan tu pasado, hay cosas que movilizan tu corazón, situaciones del pasado, y Dios te quiere ver sana, te quiere ver sano. Quiero que entiendas esto, quizás lo has escuchado, pero te lo digo: Dios quiere sanar tus heridas, y cuando las heridas están sanas, cicatrizan. Y Dios lo que quiere es que tú recuerdes esa herida, esa situación, pero no una herida abierta, una herida cerrada. Y lo que quiero decirte en esta noche es que muchos de nosotros quizás nos preguntamos, ahí donde estás, el que está al lado tuyo capaz que se pregunta: ¿por qué Dios permitió esto en mí, aún yo amándole y sirviéndole? Quiero decirte que yo no tengo esa respuesta, pero tengo otra. Yo no sé por qué Dios permite las heridas, aún cuando le amamos y le servimos. Pero yo sé algo, que cada herida cuando cicatriza tiene un propósito. Que otros conozcan tu historia, de que lo superaste, de que pudiste, de que Dios te ayudó a sanar, de que hoy ya tu herida está cerrada y hoy es una cicatriz, y esa cicatriz es como un tatuaje en tu cuerpo que habla de un capítulo de tu vida, pero ya no te duele cuando la mirás. Ya sabes que esa herida cerró y ahora tiene un propósito. Y Dios te trajo en esta noche para decirte: este será el año donde tu herida cerrará. ¿Duele? Sí, capaz que duele tocar la herida, pero es el año donde tus heridas cerrarán y donde dejarán de no tener propósito. Ahora tendrán un propósito. Alguien necesitará escuchar tu historia. Alguien necesitará escuchar que superaste esa prueba de fuego, que te animaste a atravesar por Samaria cuando otros todavía la quieren rodear, pero te animaste a ser valiente, a creerle al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te animaste a atravesar. ¿Por qué? Porque habían algunos discípulos contigo, pero también estaba Jesús contigo. Y vos sabés que cuando Dios te desafía,
Él no te confunde ni te avergüenza. Y quizás Dios le está diciendo en esta noche a alguien: no te confundiré ni te avergonzaré. Escúchame de vuelta: no te voy a confundir con lo que crees, ni te voy a avergonzar con tu fe. Te estoy desafiando a que seas diferente, a que si me crees y puedes confiar en mí, puedas atravesar tu Samaria. Señor, pero nadie la atraviesa. Acompáñame, porque hay un propósito en esa Samaria. Quizás, no todos, pero quizás algunos tengan asuntos del pasado que resolver. Quizás otros solamente Dios te lleve a tu Samaria a ampliar tu visión. O quizás Dios te está diciendo: quiero que te encuentres conmigo de una manera diferente, porque he visto que no estás dispuesto a soltar el cántaro. Necesito que sueltes el cántaro. No lo abandones, porque sigue siendo tu responsabilidad, sigue siendo tu objetivo de vida. Pero te voy a invitar a que lo sueltes. ¿Para qué? Para que corras más ligero. Porque hay gente que necesita de los que corren. Hay gente que necesita de los ligeros. Hay gente que necesita de los que están dispuestos por un momento dejar su cántaro de lado, porque fueron impactados por Cristo, como esta mujer samaritana que hasta se le olvidó los pecados que tenía, y fue la primer mujer que evangelizó a toda una ciudad y se convirtió. Yo no sé con qué pecado cargas, pero si hoy te encuentras con Cristo, vas a correr como corrió esta mujer. Bendecí al que está a tu lado. Padre, lo bendigo porque tú lo amas, porque tú eres el Dios de él y de ella. ¿Te bendijo lo que acabas de ver? Ahora te pedimos que nos ayudes a crecer. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y compartí. Y si querés colaborar económicamente, te dejamos el link de PayPal en la descripción.